El proyecto de vida, estudiantes, grado séptimo C y D 2020. Las bases y los pilares para construir nuestra propia vida. Primer pilar, segundo, tercero y cuarto pilar. Educación ética y valores, grado séptimo C y D 2020. Los 4 pilares de la educación de la UNESCO para hacer frente a los retos del siglo XXI. Los 4 pilares de la educación. ¿Qué son? Son aspectos en los que se apoya el proceso de aprender a lo largo de la vida. Primer pilar, aprender a conocer. Segundo pilar, aprender a hacer. Tercer pilar, aprender a convivir. Y último y cuarto pilar, aprender a ser. La UNESCO establece que la educación del siglo XXI se debe basar en 4 grandes aspectos formativos que sustenten la educación de las personas. Los llamados pilares de la educación visualizan una formación de manera integral, es decir, un desarrollo pleno del ser humano basado en 4 categorías de aprendizaje deseables en todas las personas. Hablemos de cada uno de ellos. Primer pilar, aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. Aprender a conocer significa aprender a aprender, es decir, adquirir los elementos para la comprensión del conocimiento. Es tener claras las ideas, las teorías, los conceptos, las definiciones, las representaciones, el saber. Aterricemos. En resumen, estimular el sentido crítico, despertar la curiosidad intelectual, ejercitar la memoria, lograr autonomía en la toma de decisiones. El conocimiento se fundamenta en eso. El segundo pilar, aprender a hacer, el verbo hacer. Si tenemos conocimiento, es fácil hacer las cosas para poder influir sobre su propio entorno. Consiste en el aprender a poner en práctica los conocimientos, capacidad de aplicar los conocimientos para el progreso de los pueblos. Es decir, ustedes deben tener destrezas, habilidades, estrategias, creatividad. Aterricemos. Poner en práctica nuestra profesión. Hacer prototipos o ejemplos de vida. Prácticas en laboratorios, en los talleres. Realizar exposiciones. Realizar proyectos trimestrales, cuatrimestrales, a corto, mediano, largo plazo. Realizar encuentros deportivos. Participar en ellos, en la cultura, en la creatividad. El tercer pilar es necesario. Si hacemos un primer pilar de conocimiento, estamos en la práctica, necesariamente debemos vivir en sociedad, en familia. Entonces, el tercer pilar es aprender a convivir para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Aquí, en este pilar, es donde se fortalecen los valores sociales, como la solidaridad, la empatía, el manejo de conflictos. Aprendemos a vivir en la realidad pluriétnica, en la realidad pluricultural y de grandes diversidades regionales, para la convivencia pacífica, para el descubrimiento de los demás seres y para trabajar con objetivos comunes.
la sociedad. Debemos vivir en la sociedad y con valores. Miren qué interesante este tercer pilar. Aterricemos. Tenemos que alimentar la autoestima y el autoconocimiento, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, aprender a convivir con el ambiente, la tolerancia a la diferencia, la cooperación, el trabajo en equipo y desarrollar una conciencia ambiental. El último pilar, diríamos que es el más fundamental, porque ahí es donde se resumen los anteriores. Todos se van a pegar a este pilar. Todos son fundamentales, pero aquí llega el ser, la persona como tal. La personalidad, digámoslo en sí. Hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio, o sea, entre los pilares. Como contribución al desarrollo integral de cada persona, el desarrollo en el cuerpo, en la mente, en la inteligencia, en la sensibilidad, en el sentido estético, en la responsabilidad individual y en la responsabilidad social. Las actitudes personales, la autoestima, la autonomía y la responsabilidad son elementos de este pilar, del ser, de la persona como tal. Aterricemos. La persona como tal tiene un pensamiento crítico, es libre en sus pensamientos, pero con responsabilidad, en sus sentimientos y acciones, pero con responsabilidad, en la creatividad e innovación, con responsabilidad. Y aquí está el resumen de todo lo que hemos dicho. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado y entendido que a lo largo de toda la vida debemos aprender y en base a 4 elementos o 4 pilares fundamentales. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender nuestra mente, nuestra razón. Muchas gracias.